Hola, queridísimos amigos. Si aún no puedes ver las operaciones psicológicas que te rodean, estás ciego. Artículo de opinión. ¿Qué hay detrás? Portales estelares, Matrix de control, tecnología exótica, lucha entre dioses. Comenzamos. El conflicto en Oriente Medio podría ser el reflejo de un trasfondo oculto y complejo de conflictos cósmicos que incluiría una lucha entre dioses, portales estelares, gigantes y tecnología exótica, según el Dr. Michael Salla. No se trata de justificar ninguna guerra, sino de explicar las causas ocultas de ella. Además, me he declarado pacifista en varias ocasiones. Según George Cavazillas, las acciones bélicas no se limitan a tensiones geopolíticas ni a proliferación nuclear, sino que serían la fachada para una agenda mucho más oculta. El verdadero objetivo sería tomar el control de antiguos portales, puertas estelares y tecnologías exóticas enterradas bajo tierra. Estas tecnologías, junto con gigantes en cámaras de estasis, estarían conectadas a una agenda secreta del lado oscuro implicada en la llegada de alienígenas malignos y la supresión de nuevas tecnologías que podrían transformar a la humanidad. A su juicio, el conflicto no se limitaría a la geopolítica actual, sino que posee una profunda dimensión religiosa y mitológica, arraigada en una lucha milenaria entre el dios persa Ahura Mazda y el dios judío Yahvé. Este antiguo conflicto se refleja en las batallas geopolíticas y espirituales que estallan en Oriente Medio y está vinculado al deseo de algunas facciones de desencadenar una guerra apocalíptica al estilo de Gog y Magog. Se cree que esta guerra facilitaría el esperado regreso de una figura mesiánica venerada en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cavazillas explica que esta lucha no es sólo una cuestión de ideología religiosa, sino que está ligada a una matrix de control que ha regido a la humanidad durante miles de años. El cubo negro, una inteligencia tecnológica incrustada en los anillos de Saturno, transmite señales de control mental a la Tierra a través de la Luna y de otras estructuras planetarias, influyendo en las tres religiones abrahámicas a través de medios simbólicos y energéticos. El control ejercido sobre la humanidad se mantiene mediante un sistema matricial vinculado al cubo negro, perpetuando una matrix de control que ha mantenido a la gente en estado de esclavitud. Esta matrix es un complejo sistema de control energético y simbólico que ha moldeado a la conciencia humana y las narrativas culturales durante milenios. Cavazillas también pone de relieve la presencia de múltiples alianzas interestelares que influyen en el destino de la Tierra. Describe a la verdadera alianza como una coalición de naciones estelares e inteligencias creadoras alineadas con el camino natural del amor, la vida y la luz, oponiéndose a fuerzas imperialistas con motivaciones conquistadoras. Una subalianza adicional de carácter virtuoso trabaja para purificar los aspectos más oscuros de la matrix divina en la Tierra. Cavazillas prevé un periodo turbulento donde el conflicto artificial entre Gog y Magog llevará a la humanidad, o llevaría, porque estos son hipótesis, al borde del desastre. Sin embargo, ofrece la esperanza
de que en los momentos más oscuros intervendrían fuerzas benévolas de otros mundos para evitar una catástrofe mundial. Esto yo también lo creo, la intervención divina. Este proceso forma parte de una alquimia colectiva para emancipar a la humanidad de sistemas de control milenarios arraigados en la genética, la conciencia y las narrativas culturales. Según Cavasilas, el mayor desafío para la humanidad es comprender la naturaleza del sistema de control y librarse de él. Por lo tanto, la guerra en Oriente Medio no sería solo un conflicto geopolítico, sino además un síntoma de una lucha cósmica y espiritual mucho mayor. Comprender la compleja red de fuerzas en juego es crucial para afrontar los desafíos que se avecinan. A medida que avanzamos, es esencial ser conscientes de la Matrix de control y de la Matrix divina que ha moldeado la conciencia humana durante milenios. Con este conocimiento podemos potenciarnos para liberarnos de los sistemas de control y alinearnos con el camino natural del amor, la vida y la luz. Hasta aquí el tema. Oriente Medio. Trump insiste en que siguen adelante las negociaciones con Irán. Trump insta a Irán a negociar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, entre comillas. Irán rechaza el plan de Trump y presenta sus propias condiciones. Israel mata al comandante iraní que cerró Hormuz. Irán lanzó 5 andanadas de misiles contra Israel en poco más de 2 horas. Irán está reforzando sus defensas en la isla de Hark para un ataque terrestre. La inteligencia occidental cree que Rusia prepara un envío de drones kamikaze a Irán. Decenas de miles de desplazados en Beirut sin retorno en el horizonte. Cruceros cancelados en Oriente Medio debido a la guerra. Uganda amenaza con unirse a la guerra del lado de Israel. China apoya la oferta pakistaní de acoger conversaciones de paz. Economía. Oriente Medio revive la crisis de 2022. Subieron las acciones ante la esperanza de un alto el fuego. Caen las acciones y los bonos a medida que se desvanece la esperanza. No es una contradicción, es que primero subieron y luego cayeron. Se desploman las acciones y sube el petróleo después de que Trump dijera que podría aumentar el precio de la energía. Los precios del oro y la plata están sufriendo un duro golpe. Se desploman los precios del petróleo asiático. El petróleo acaba de alcanzar los $100 por barril. Las tasas hipotecarias se disparan a su nivel más alto en 7 meses. Los inversores acumulan una montaña de liquidez por miedo a la guerra. El conflicto aviva el miedo a la inflación y provoca la subida de la deuda. El conflicto interrumpe el suministro de fertilizantes. La escasez de fertilizantes provoca falta de alimentos. El aumento del precio del diésel eleva el precio de los alimentos un 20%. Teherán tilda los ataques cancelados de intento de bajar el precio del petróleo. Irán entregó a Estados Unidos 8 barcos de petróleo con bandera pakistaní. Irán permitió el paso de barcos pakistaníes por el estrecho de Hormuz como un regalo. El sistema de peaje de Teherán obliga a algunos petroleros a pagar millones para abandonar el estrecho de Hormuz. Los saudíes evitan el estrecho de Hormuz y exportan el petróleo por el Mar Rojo. Larry Fink alerta que el petróleo podría estar cerca de los $150 durante años si no se resuelve el conflicto en Irán. La Reserva Federal perdió más de $18.000 millones en 2025. El Banco de Inglaterra advierte de consecuencias por la escalada en Oriente Medio. Asia concentra casi el 50% del PIB mundial.
A Estados Unidos le quedan reservas de tierras raras para 2 meses. Se agudiza la caída de los chips tras el anuncio de Google de un importante avance en el sector de la memoria. Microsoft está teniendo su peor comienzo de año desde 2008. Europa. La Eurocámara da el sí al pacto comercial con Estados Unidos. La OCDE rebaja sus previsiones en Europa por la guerra, pero no en Estados Unidos. Estados Unidos no informó a sus aliados de la OTAN de que iba a atacar a Irán por temor a filtraciones. Europa pierde el control de los cargamentos de gas natural licuado frente a Asia. 1 de cada 5 jóvenes alemanes quiere emigrar. La economía alemana se encuentra en un punto de no retorno. Estados Unidos muestra una salida a la trampa energética de Alemania mediante reactores pequeños. Volkswagen podría estar fabricando armas para Israel. Dimite el primer ministro danés tras la derrota electoral de los socialdemócratas. Orbán corta el gas a Ucrania para reforzar sus reservas internas. Impacta en Rumanía un dron de Rusia tras ser desviado. Trump presiona a Zelensky para que abandone el Donbass y ponga fin a la guerra. Ucrania ha bombardeado la terminal petrolera rusa de Primorsk, el mayor centro de exportación de Rusia en el Báltico, que gestiona el 60% de sus exportaciones marítimas de petróleo. Una empresa británica enciende el plasma en cohete de fusión nuclear. La Iglesia Católica lusa pagará 1,6 millones a las víctimas de abusos sexuales. España. Irán se abre a permitir el paso de buques españoles por Ormuz. La economía española creció el 2,8% en 2025. Precios bajos del arroz pese a la recuperación del cultivo. El Congreso vota un plan anticrisis de 5.000 millones. Los autónomos con bajos ingresos quedarán exentos del IVA. Los propietarios con inquilinos morosos obligados a tributar por las rentas que no cobran. Sánchez rectifica tras intentar acelerar el cierre de nucleares con su decreto ley. La Seguridad Social corrige el recorte a la pensión de los que se habían jubilado anticipadamente. 4 bancos suben sus depósitos a 1 año y el mejor ya paga un 2,65%. España es el líder mundial en baterías junto a Estados Unidos. Mármoles Consentino de Almería gana un 40% menos. Renfe ofrece 3 millones de plazas para Semana Santa y los autobuses aumentan su oferta en un 45%. El clima en Semana Santa: frío, heladas y nieve desde el Domingo de Ramos. Los madrileños se van a Valencia de vacaciones por su cercanía. Los propietarios que alquilen un balcón en Semana Santa tendrán que tributarlo. El tráiler de la serie de Harry Potter divide a los fans. La NASA elige a la Universidad de Sevilla como estación de seguimiento en la misión Artemis II. Una tecnología española climatizará la nave que volverá a llevar el ser humano a la Luna. El gobierno invierte en un dispositivo biónico que hará que vuelvan a caminar las personas con problemas de movilidad. Supongo que será una especie de exoesqueleto. Américas. El encarecimiento del petróleo podría ser una tragedia económica para las Américas. Sheinbaum reconoce que los aranceles han impactado en la economía. Ecoener se adjudica 2 contratos de suministro eléctrico en Guatemala. Disturbios en el Congreso de Honduras
tras la suspensión del fiscal general Joel Zelaya. Costa Rica recibirá a 25 deportados por semana tras un acuerdo con Estados Unidos. Comienza la audiencia de Maduro en Nueva York. Trump afirma que Maduro tendrá un juicio justo. El juez rechaza la solicitud de desestimar los cargos de narcotráfico contra Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez nombra a Coromoto Godoy como nueva embajadora ante la ONU. María Corina Machado quiere atraer a empresas hacia Venezuela. Guyana se abre a la inversión iberoamericana. El café clave en las exportaciones de Nicaragua. Perú crea un grupo especial para combatir el delito. Son tantos los candidatos presidenciales en Perú que los debates duran varios días. Ecuador y Estados Unidos incautan casi 2 toneladas de droga en 2 operaciones conjuntas. El consumo masivo en Argentina profundiza una caída en febrero. Equipo forense argentino trabaja en identificar restos de desaparecidos en toda América. Chile anuncia un alza histórica de los combustibles. Lula presenta el primer caza supersónico producido en Brasil. Eso es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.